Continuamos y con mucho placer recibimos aquí a Ulises Rodríguez, que es el director de Proindustria y un importantísimo líder político del Cibao, del Partido Revolucionario Moderno. Todo un placer, demasiado tiempo sin verlo, mi señor. Así es, así es. ¿Cómo está la familia? Contento de estar contigo aquí. La familia, bien, gracias a Dios. Siempre pidiendo el tiempo que uno le debe, que se le queda pendiente, pero estamos en eso. ¿Cómo está Proindustria? Se ha hablado mucho de la recuperación que algunos califican casi de milagrosa de la zona franca, de sus aportes. Me gustaría que comenzáramos por ahí, una especie de briefing. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué se ha hecho en Proindustria? ¿Qué tanto de cierto tienen estos avances y esta recuperación? Que, por cierto, saludos especiales porque veo que se está resolviendo el tema de la zona franca de Baní. Así es. Como otras. Así es. Hablemos, zona franca, generación de empleo, por favor. Bien, muy bien. Bueno, lo primero es que desde que asumimos la dirección de Proindustria, tomamos la decisión de hacer una transformación. Vimos la necesidad de transformar la institución porque estaba jugando un rol muy pasivo, tanto con la ley de Proindustria como con los parques de zona franca que tenemos nosotros. Hay más de 22 parques industriales, de los hay unos 16 parques de zona franca que maneja Proindustria, y esos parques los encontramos en total abandono. O sea, parecían verdaderos cementerios industriales, descuidados, las entradas, mucha basura en los mismos. Y bueno, son áreas industriales con una ley especial que va dirigida a incentivar la instalación de empresas, industrias en los parques y la generación de empleos, de divisas. Siendo tan importante esta ley y estos parques, pues se necesitaba de una intervención urgente. Y tan pronto el presidente Luis Abinader asumió la presidencia de la República, conversamos con él. Y le presentamos, porque en el Congreso, cuando fui legislador años atrás, yo fui testigo y me tocó trabajar en defensa del sector. El sector se desplomó por el 2005, 6, 7, 8, hasta el 16, 18. Fue terrible lo que pasó, se perdieron, eso es bueno que la gente sepa por qué estamos hablando de la recuperación, se perdieron decenas de miles de empleos directos. Y fue que tuvimos ahí la crisis financiera 2003 y la crisis Lehman Brothers y otros en 2007, 2008, fueron unos años terribles. Y se sumaron otras cosas. Otros efectos. Por ejemplo, la competitividad era mala. En aduana el tiempo que se duraba en verificación de lo que llegaba, la materia prima era mucho tiempo. China también se constituyó en una competencia desleal, y Asia completa, con Indonesia, entre otras naciones. Y algunas medidas que se tomaron desde China, pero también los norteamericanos fueron muy tolerantes en permitir el movimiento de sus empresas, industrias hacia esa parte del mundo. Hoy eso ha cambiado, sobre todo había mejorado el clima, pero con el COVID hay que destacar que se crea una situación totalmente diferente. El mundo se paraliza en un momento dado por completo. Detente ahí. Se encuentran esas condiciones X, el sector, pero además se llega en medio de una pandemia nunca vista del 18. Sí. ¿Cuáles fueron los primeros pasos? Porque es muy bonito y fácil dar el dato y decir, se logró esto, mira, aquí están las estadísticas, 0 mata 0, 3 que llevaba 16, muy bien. No. ¿Cuáles fueron los pasos, la estrategia que se llevó a cabo para lograr este asunto? Bueno, hay algo clave en esto. Fue aprovechando el cambio y en medio de una situación de emergencia, con un rompecabezas enorme, de ver cómo se dinamiza la economía, qué área puede arrancar adelante a mover la economía dominicana nacional. Y en ese sentido, pues, es fundamental la posición del presidente, ya que en el pasado, un presidente de la República dice que el sector zona franca no tiene futuro, que es un modelo agotado y que se dedican a otra cosa. ¿Qué tiene que hacer? ¿Quién dijo eso? Eso lo dijo en el 2008 el expresidente Leonel Fernández. Después se hizo un intento de cambiar un poco la versión. Eso provocó la salida súbita, abrupta de muchas industrias del país. Y en una crisis que tenía el sector, pues esto lo agudizó. Y por eso el cierre fue masivo, igual que el despido y la pérdida de empleos. Pero bien,
Nosotros, conociendo esa realidad, pues trabajamos el tema y motivamos al presidente Abinader desde que asume, al juramentarse, los primeros 43, 44 días, él visita un parque de zona franca. La estrategia, que él diera una declaración de apoyo al sector, de esperanza, de aliento, de que su gobierno era un gobierno que apoyaba la ley y el sector de las zonas francas. Y efectivamente fue a San Pedro y desde San Pedro le dio la declaración de apoyo al sector y se inició una política del gobierno. En los hechos. Sí, ¿Qué se hizo en los hechos? ¿De qué manera en los hechos? Bueno, acciones. Lo primero que te voy a decir es que nos reunimos los actores involucrados. El Consejo de Zona Franca, el Ministerio de Industria y Comercio, Proindustria, entre otros, y comenzamos a desarrollar acciones en conjunto. Desde Proindustria, que es... somos operadores de parques de zona franca, unos 16 parques, pues actuamos rápidamente con la intervención. Como estaban abandonados, el gobierno no creía pasado en la zona franca, no invertía. Y muchas naves estaban totalmente deterioradas. Por ejemplo, en La Vega, yo pasaba revista ahora esta semana, viendo que teníamos unas 16 naves que la tenían particulares, no pagaban porque se paga, esas naves se alquilan, no son gratis, se le da un precio razonable, pero las industrias se instalan, pagan y bien, pero ahí la tenían ocupada y no se hacía absolutamente nada. 49, 50 naves industriales, de las cuales solo 10 empresas, en las cuales solo 10 industrias operaban. La gran mayoría no funcionaba. Bueno, pues las recuperamos, nos sentamos con estos empresarios, con los que las ocupaban, reparamos las naves y ¿qué ha ocurrido? Bueno, que de unos 2.000 empleos que quedaban en un parque que tuvo 6, 7.000 empleos, solo quedaban unos 2.000 y quizá hasta un poco menos. Ahora tenemos casi 5.000 empleos directos en ese parque. Que te invito a que un día que tú lo veas para que puedas ver el cambio, veas cómo ese flujo de obreros, de trabajadores, entran y salen dándole vida a un parque que estaba prácticamente ya languideciendo. Entonces eso es un ejemplo, La Vega. Exacto. Pero te pongo otro ejemplo, porque se estaba funcionando. Podemos ir a Salcedo, que tenía unos 14 años cerrado, y se tomó la decisión del gobierno de reactivar ese parque. Se abrió, comenzó una compañía textil, no tenemos tanto espacio allá, pero ya hace unos días, ahora recientemente, con los operarios trabajando, iniciamos la apertura, la reapertura del parque. Otro caso importante es Cotuí, 16 años cerrado, y también se reaperturó el parque, que era, igual que en Salcedo, la principal demanda de la población. Hay un dato de Salcedo, es que muchas personas, el número no está, no se pone de acuerdo si 8, si 10, si 12, si 20 personas ya habían perdido la vida en Salcedo en las luchas populares durante muchos años pidiendo la reapertura del parque, entre otras cosas. Claro. Fíjate cómo una de las reivindicaciones más repetidas. Esa era la más importante. Y como otro ejemplo de parque, tenemos a Esperanza. Esperanza es un parque que también tuvo su gran momento, donde tenía 6, 7, 8 mil personas trabajando y ahora quedaban unos 1.000 y pico de personas, 1.600 personas. Y en meses que Proindustria pues lleva con este parque y con una política que es cumpliendo las instrucciones del presidente de la República, Luis Abinader, que está preocupado por el empleo, bueno, y por el sector y el apoyo al sector, ahí cambiamos y ya tenemos unos 3.200 empleos y con la proyección a sobrepasar a finales de año, principios de año, los 4.000 empleos. O sea, 3.200 en Esperanza. En Esperanza. Eso es mucho. Eso Has dejado directo, la principal de todas, estoy que es la de Baní. poco, directo, porque cada empleo de zona franca equivale a 3.5 Pero empleos. eso en Esperanza, 3.200 empleos, eso es mucho. Has olvidado la principal. Háblame de la de Baní, por razones obvias. Así es, así es. ¿En qué está eso? Bueno, esa fue la última que recibimos, porque debo decir que también tenían todos los problemas más un problema. En un problema legal, y eso tenía castrado el desarrollo de este parque. Estamos en ese proceso de relanzamiento, pronto iremos a Baní a anunciar ya el relanzamiento del parque y estamos en negociaciones. Fíjate de que... Pero el problema no depende, legal se resolvió. Ya se resolvió el problema legal.
¿Qué falta para que tú y me ya invites? Proindustria recibió allá? el parque. Ahora, ¿Qué como falta? entenderás, Sí. los parques dependen de actividades industriales. Entonces se entra en un proceso donde uno pues negocia con las industrias, le ofrece facilidades, incentivos y además de eso pues negocia con ellos para llevarlo a esos parques. Hemos ido a Baní con industriales que se habían retirado del país, coreanos, en el era textil, que es la que más genera, porque ya tenemos varias empresas nuevas que se han instalado en la parte agrícola, que le dan valor agregado a lo que se produce en Baní y en el sur. Exacto. Pero nosotros tenemos ya como parte de la política de parques la tarea de diversificar los parques para que no pase lo que pasó, por ejemplo, en Baní, que cuando también se desplomó la industria textil, bueno, ahí se fue la zona franca. Pero estamos hablando que en unos meses esto podría, con Dios delante y los inversionistas, se podría retomar. Estamos trabajando por costumbre. Hace mucha falta. No me gusta adelantar. Tengo muchos años en la comunicación también participando y cuando yo le digo algo, eso lo hice con Cotuí. Me dijeron, ¿cuándo van a abrir este parque? Porque depende de inversiones. Déjeme... o sea, tú no puedes poner una fecha porque ahora se inicia un proceso de negociación a partir de lograr... es una empresa... inversionista, ¿no? Que hace un contrato, claro. Primero decide ir y después instala la maquinaria y luego pues comienzan las contrataciones. Pero vamos bien, ya la empleomanía mejoró en el parque y estamos negociando con importantes industrias del área textil para que se instalen allá y ese anuncio lo vamos a hacer más adelante. Bueno, como estamos en la época de lo digital y de lo global, vaya este mensaje a los terrícolas, al mundo entero, para que se sepa que venir a invertir a la zona franca de Baní es una gran cosa, porque una de las grandes ciudades junto a París, Madrid, Baní. Vamos a una pausa. Para terminar esta parte, me gustaría el resumen de lo más importante, que es lo de la generación de empleo en sentido general. ¿Cuál ha sido el aporte de la zona franca a la generación de empleo y por consiguiente a la recuperación de la economía dentro de lo posible? Claro. Bueno, este sector, con el apoyo del presidente de la República, es el primero en recuperarse, el sector de las zonas francas. Y en el pre-COVID, antes del COVID, teníamos unos 163,000 empleos en el sector. Hoy en día ya se recuperaron esos 163,000, que era el reto principal. Sí, claro. Pero también te tengo otra noticia, para que la gente sepa cómo vamos, cómo se levanta, cómo se recupera con ese apoyo. Y es que ya se han generado, el número de empleo llegó a 189,000, con una proyección, con el ritmo de crecimiento de llegar a 200,000 empleos. Lo que constituye ya un récord histórico, esta cantidad de empleo, que al igual que los sectores industriales, durante la pandemia, la industria nacional, y quiero destacar esa parte, pues también se mantuvo produciendo lo que necesitábamos los dominicanos. Así fuimos autosuficientes. Cuando el mundo se paralizó sin poder hacer importaciones, hay que destacar la fortaleza y la resiliencia que tiene la industria nacional. Todo el mundo ya reconoce la importancia de la innovación y de los emprendedores. Hablemos de las acciones de Proindustria con ese sector de los innovadores, los emprendedores, el tema de la innovación en sentido general y de qué manera ayuda a ese proceso la actual ley que existe para normar todo esto. Bueno, tú recordarás que Proindustria, mucha gente no lo sabe, fue en aquel tiempo Fomento Industrial. Entonces, cuando se crea la ley en el 2007 de Proindustria, o más bien se modifica la ley de Fomento Industrial, entonces se crea el Centro de Desarrollo y Competitividad Industrial. Entonces se le ponen las funciones, las atribuciones a Proindustria de trabajar con la mejora de la competitividad y en ello lleva el tema de la innovación y el apoyo a los emprendedores, al emprendedurismo. Entonces, pues apoyado en la ley, esa fue una de las partes que observamos, que se estaba haciendo algo muy tímido en ese sentido y comenzamos nosotros a fortalecer ese rol de la institución. Por eso, el año pasado nosotros hicimos una feria de apoyo a la innovación
para buscar la mejora de la competitividad y en apoyo, repito, a los emprendedores, al emprendedurismo. Se hizo desde los jardines del Gran Teatro, fue muy exitosa y se va a repetir este año, en noviembre. ¿En qué consiste esa feria? Tenemos muchos emprendedores, innovadores y bueno, debo decir también que nosotros carecemos de una cultura de innovación. Eso es un tema cultural nuestro que hay que trabajarlo y tiene que ser desde el Estado. Y cuando tú vas a otros países, como Corea, por ejemplo, que es un buen ejemplo de desarrollo, te vas a dar cuenta de que no es posible un desarrollo industrial sostenible, que te dé competitividad para permanecer siendo autosuficiente, para reducir importaciones que siempre son odiosas porque te consumen la divisa que tú generas por otro lado, y para mantener los productos dominicanos en los mercados internacionales. Sin innovación no hay competitividad. Pero aquí se ha teorizado mucho sobre eso. El término I&D, o sea, la innovación y desarrollo, eso es muy viejo. Sí, es verdad. Pero entonces se queda ¿cuáles planes hay de parte de este gobierno para al fin empujar eso? Siempre se ha hablado de eso. Porque la conceptualización está ahí. Se queda en los salones, en algún aula o lo que sea. Entonces, por eso nosotros, y debo destacar el éxito que tuvo en el caso de la Feria de Proindustria, Feria de Innovación y Emprendedurismo. ¿Quiénes van allí? Nosotros nos reunimos con las universidades y le decimos, ya llegó la hora de que ustedes estén preparando el técnico y el profesional para la industria nacional, el que se necesita para que encuentren plaza de empleo, porque formamos muchos profesionales y técnicos y las industrias hoy demandan una mano de obra que no la tenemos, hay que importarla o hay que prepararla de cualquier manera y entonces se produce ese desfase. Cuéntame, por favor, las relaciones de Proindustria o del Estado, no solo Proindustria, con las universidades, los posibles centros de investigación, para pasar de las palabras a los hechos, porque la ley está ahí y se ha teorizado de lo lindo aquí, de la importancia de la innovación, el emprendedurismo, el asunto para ahorrar divisas, muy bien, palabras bellas, acciones. ¿Cómo vamos a mejorar? Por ejemplo, muchas de las cosas que aquí llaman universidades no investigan, no tienen centro de y no hacen aportes. Eso es cierto, pero también hay muchas que lo hacen. Yo lo que creo que hay que conectar, el Estado tiene que conectar. Pero con una política, están en eso ustedes, porque gobernar es hacer. No puede estar teorizando mucho. O sea, es acciones. ¿Qué se está haciendo? Bien, déjame decirte que, como te explicaba, es un tema cultural que hay que trabajarlo y hay que pasar, como tú señalabas, de la palabra a los hechos. Hemos escuchado mucho tiempo hablar y nos acostumbramos a ver muchas cosas importadas y a creernos que lo que viene de fuera siempre es lo mejor, porque viene de fuera, viene bien presentado, pero yo soy de lo que he decidido asumir un tema que es una realidad. Aquí en la República Dominicana también hemos mejorado significativamente la competitividad. Y ahí es donde entra la parte del Estado de apoyar a esos emprendedores, a esa industria nacional. Por ejemplo, ahora, esta semana, vimos que se puso en marcha un decreto presidencial de apoyo a las compras, que obliga a que en las instituciones estatales que hacen grandes compras, pues incluyan con un porcentaje a las empresas pequeñas y medianas nacionales que estaban incluidas. Eso fortalece lo nacional, pero también lo obliga a ellos a mejorar, porque hay una serie de requisitos que tienen que cumplir para mejorar. Desde Proindustria, ¿qué hacemos? Para decirte algo concreto, nunca se había hecho una feria de innovación, de apoyo a la competitividad. ¿Y qué hacemos nosotros? Contratamos las industrias porque le damos, capacitamos, entrenamos en las industrias, dependiendo de la solicitud que se haga, pero estamos yendo a los politécnicos, estamos yendo a los institutos y en esa feria, que es el mejor ejemplo de cosas concretas, pues lo llevamos allí donde presentaron todo lo que son los inventos, las innovaciones que tienen como objetivo mejorar la producción en la República Dominicana. De esto? Llegó un vanilejo que sabe cómo industrializar de manera X el mango. Y entonces lo contratamos. Un ejemplo de eso, por ejemplo. Sí, por ejemplo, ahora mismo yo tengo, hablando del mango, en mi oficina,
una muestra de productos Sí. deshidratados, tratando el mango. Me llevaron varias muestras. Yo duré varios días comiendo y probándolo y te sabe completamente natural. Que eso lo venden en Taiwán, en Baní cualquier esquina, se está en instalando, claro, se está instalando una empresa Sí. que está procesando eso. Nosotros, ¿qué hacemos? Por ejemplo, en la feria le permitimos que se presenten. Hay un caso que te voy a decir. Exacto, por favor. En la feria de Proindustria de Santiago se presenta Plácido. Un muchacho que le mataron a un amigo por aquí, en Los Minas, hace muchos años, Sí. al lado de él, su mejor amigo. Él, muy triste, se pone a pensar a ver qué puede hacer y de repente, bueno, comenzó a inventar un dispositivo antirrobo de motocicleta. Ese dispositivo lo creó, hay varios reportajes de él, pero ya se mejoró, pero hacía falta también que se conociera y encontrar quién lo desarrollara, mejorarlo y también comercialmente explotarlo. Ahí Bueno, en la entraron feria de Proindustria Exacto. encontró una importante industria nacional, empresario conocido, que decidió asumir esto como un producto para desarrollarlo y están en esa fase ahora ya para ser explotados. Hablo de productos que ya tienen patente internacional, está patentizado y con un gran potencial. Y así hay una joven emprendedora que desarrolló unos productos de belleza creados con patente porque también tiene y registro en la UNAPI porque tienen ya parte de innovación que son reconocidos. Entonces lo que hacemos nosotros es Ustedes son unos buenos intermediarios. que se puede, que el talento Aquí está el dominicano, capital y aquí está el talento, pero mira, reunir y, el talento. ¿y qué ocurre? Que la Ok. gente va y dice, y eso lo hicieron jóvenes Dominican dominicanos. Black People. Pero te encuentras Bien. de todo, te encuentras los muchachitos inventando, como por ejemplo en el Senado de la República, hay un acuerdo ahora que está trabajando el Senado con unos jovencitos de 16 años de mi ciénaga productiva con un proyecto que tienen como otros, con un parqueo en Santiago, un parqueo del Liceo México me parece, que es para soluciones de parqueo, creado por ellos, hecho por ellos, por esos muchachitos. Claro. Ahora, yo fui a una empresa de tabaco también en Santiago y vimos un proceso en el cual una maquinaria que se trae importada de los Estados Unidos que cuesta, le costaba cerca de 7 millones de dólares, de 5 a 7 millones de dólares. Oh. Esa misma maquinaria ya los técnicos dominicanos la modifican, la mejoran porque es para procesar cigarros y le sale alrededor de 600 a 700 mil dólares. Entonces, Wow. ¿qué te quiero decir con esto? Que sí se puede, es que tenemos un complejo viejo. Recuerda el complejo indígena El Guacanagarix, del el famoso, Guacanagarix y de pero los ya- espejitos que Sí, nos sí, traían, impresionaban y entonces se llevaban el oro. Eso está, es un tema cultural. Y yo le decía a una gran amiga, se lo decía a Yandra Portela en un momento que vi las instalaciones de su industria, cómo ellos producen cosas que hace años aquí se importaban. Y ahora lo exportan a Puerto Rico desde donde importamos y lo exportan a Miami desde donde nosotros hacíamos las importaciones. Exacto. Y eso es un tema importante, que es que con la innovación se mejora la competitividad y con ello somos capaces de producir y de permanecer en los mercados porque también hemos sido desplazados por falta de innovación Claro. en productos agrícolas y en otras áreas. Por falta de innovación. El que no innova no crece en los mercados y también se ve amenazado a ser desplazado. Ulises Rodríguez, tú eres el director de Proindustria, pero tú eres un altísimo dirigente del gubernamental PRM a nivel nacional, pero sobre todo de una gran estima y reconocimiento en Santiago, en la zona del Cibao. Entonces, Proindustria muy bien, vamos bien. Sí, Ahora el gobierno tiene que ser competitivo, tiene que innovar para hacer una buena gestión. El 24 amenaza. Vámonos a la pausa, porque yo después de la pausa necesito que hablemos del PRM en Santiago, de cómo anda la política en tu querida provincia. Así es. Después de la pausa. Ulises Rodríguez, PRM en Santiago, ¿cómo está la contienda? Veo de parte del partido de la oposición a un Abel Martínez, que es un líder importante en Santiago en su proyecto presidencial, lo que te dice que podría ser, si no el candidato presidencial de su partido, el vicepresidencial de otro, es decir, que el PLD podría fortalecerse, pero por un lado debilitarse allá, porque creo que el PLDista de más peso y de más simpatía electoral es Abel.
Entonces, ¿cómo va a afectar eso la recomposición política en Santiago? Si están innovando y compitiendo bien los PRMistas en Santiago. Bueno, en el PRM estamos en un proceso interno con lo que es la convención de delegados ahora, y hemos estado tratando de armonizar, de mantener esa unidad que fue la que llevó a nuestro partido al poder con el presidente Abinader. Y eso marcha muy bien, como nunca antes. Por eso estamos bien posicionados en las encuestas. Nuestro partido oscila de un 47 a un 50% de simpatía. En Santiago. Eso es bastante porque en el viejo partido tuvimos mucha dificultad en eso del posicionamiento. Mientras una oposición, el PLD ronda un 20-22%, en la que he visto, y la Fuerza del Pueblo un poco más bajo, pero con la figura de Leonel un poco más alta. O sea, sí, que claro. es un tema... Leonel es el único candidato presidencial en este momento. Sin duda que en caso de Santiago, por ser el alcalde, a lo interno se ve que claro, en el caso de Santiago, Abel Martínez tiene cierta ventaja con relación a los demás aspirantes. No sé, porque lo del PLD hay que esperar, ahí hay muchas cosas raras, eso de la división que se dio, hay muchas deserciones, gente que se ha sentado, otros que se han ido a la Fuerza del Pueblo. La verdad es que hay que esperar, y hay cosas que indiscutiblemente van a impactar a ese partido, ya que salió del poder después de muchos años, y hay gente que todavía se siente muy mal con la obra de gobierno durante tantos años y los problemas del país que tenemos hoy, que mucha gente nos están pidiendo y le piden al presidente que resuelva en meses, problemas que tienen 20 años, y que sí estamos conscientes de que hay un compromiso con la solución de los problemas, pero se toman tiempo, problemas heredados por décadas y toda una vida en la República Dominicana. Pero en el caso de la institución política PRM en la región, en la provincia, en el municipio de Santiago, tú sabes, yo relajo mucho con el PRM porque cada vez que yo lo veo que mete la pata en algo, digo, oh, PRD, abandona ese cuerpo, PRD, porque hay unos vicios del PRD que el PRM le da esa vocación fratricida terrible. En Santiago se ha logrado que haya cierta coordinación, cierta comunicación entre los sectores, porque la política son intereses siempre. Claro, pero es como te señalaba. ¿Cómo está? ¿Cómo está? No, porque hay su tendencia, y hay unos aspirantes, y por aquí, hay un lío entre Guaguaguá y Popi Popi. Yo no sé cómo anda, por ejemplo, en Santiago, cómo está la lucha entre Guaguaguá y Popi Popi, por ejemplo. Sí, pero la verdad es que nosotros hemos logrado en Santiago esa unidad de manera ejemplar, que en el viejo partido, en el PRD, como tú señalabas, pues era casi imposible. Pero eso que se ha dado a nivel nacional, donde el liderazgo se pone de acuerdo y envía posiciones ya trabajadas, consensuada para que sean mejoradas los organismos, como es la dirección política nuestra. En Santiago pasa lo mismo. En Santiago nosotros somos una comisión y sí, hay posiciones, o sea, la democracia es así, no todo el mundo está de acuerdo con lo que se decide, hay posiciones diferentes y hay que escuchar a cada quien, diputados, alcaldes, regidores, la dirección, el liderazgo en sentido general, ha actuado con mucha madurez, y por eso te decía que viendo las encuestas, cada 3 meses yo recibo encuestas, varias, más de una, y vemos que el PRM se mantiene muy bien valorado por la población y por eso tiene ese lugar de preferencia, que yo diría que es sorprendente porque, como señalabas, cuando arrancamos, aún en la campaña, era un 18 y un 22% que teníamos. Es decir, que fuimos subiendo hasta posicionarnos en Santiago. Pero es por el comportamiento de lo que es el liderazgo político del PRM. Yo también digo, la respuesta a tu PRD, sal de ese cuerpo, cuando te refieres al PRM, yo digo que el PRM se vacunó a tiempo. Y eso es esa práctica que le estamos llevando a cabo incluso ahora mismo. ¿Será en Santiago? Tú sabes que ahora mismo... ¿Será en Santiago? Porque yo aquí veo... no, déjame decirte unos pleitos, una cosa... Bueno, siempre vas a ver posiciones, pero tú no te das cuenta de que la sangre no llega al río, como dicen. Es decir, que son posiciones que se dan de cada quien, aspiraciones, algunas un poco adelantadas, pero al final en el PRM prima la unidad.
Y no se hacen campaña en contra. Y un dirigente no sí. le filtra a los periodistas las cosas negativas del otro dirigente del mismo partido. Allá no, eso es aquí en la capital. Allá no he podido ver eso. No. Y si se da, son cosas aisladas de algún dirigente con poco nivel, pero eso sí era una cultura en el PRD. Y eso, gracias a Dios, que en el PRM quedó atrás. Somos un partido moderno. Fíjate, es que el ejemplo lo que dice, cuando tú ves a los principales líderes, cuando tú ves a Hipólito Mejía elogiando al presidente Abinader, y cuando tú ves a Abinader abrazando y reconociéndole los méritos al expresidente Hipólito Mejía, y ves a todo el mundo, a Milagros y a todo ese liderazgo histórico sentado en una mesa trabajando, consensuando, pues eso te dice que ciertamente la unidad en el PRM es una realidad. Contrario al PLD, que vemos las consecuencias, ¿verdad?, de cómo ellos se manejaron, cómo un liderazgo quiso eliminar al otro, y hoy en día pues es un partido dividido y muy cuestionado. Finalmente, un amigo, un gran amigo que me mantiene bastante informado de la política en Santiago, sobre todo cada vez que algún grupo, para enterarse de cómo van las cosas, mandan a hacer esas encuestas, no para posicionamiento y propaganda, sino para ellos saber por dónde andan los tiros, ¿no? Sí, sí, a la gente le gusta estar informado. Sí, con un milloncito se hace. Entre cuatro amigos ricos salen a 250, eso está bien. En todas las que yo he visto en los últimos meses siempre aparece Ulises Rodríguez entre los preferidos. Entre los 4 o 5 siempre está Ulises Rodríguez. Las aspiraciones legítimas de Ulises Rodríguez en la lucha electoral en Santiago o a nivel nacional, ¿hay alguna aspiración? Bueno, yo estoy concentrado en lo que es la responsabilidad que tengo en Proindustria. Estoy dedicado tiempo completo en este momento a hacer una gestión responsable, transparente y acorde con los lineamientos del presidente de la República. Por eso, pero a Santiago tengo que dedicarle tiempo porque soy dirigente político de Santiago y en Santiago. Y fui candidato a alcalde en aquella ocasión, fue una decisión política de las principales autoridades, el liderazgo me pidió que fuera y asumí. Encontré un gran apoyo de parte de la población, algo que sorprendió a todo el mundo en unos 44, 45 días de trabajo, unos resultados impresionantes que se habla en cada lugar que yo voy, tengo que contar, hacer la historia de lo que pasó y cómo logramos llegar a terminar cabeza con cabeza y hasta con cierta ventaja en las encuestas al final. Y son muchas las anécdotas. Pues yo agradezco ese apoyo que recibí de la población. Y sí, en muchas encuestas que he visto, me las han presentado, se mantiene y ha crecido ese apoyo. Y sobre todo ese apoyo en cuanto a lo de la alcaldía. O sea, tú no descartarías, si continuase ese apoyo, porque la política va y viene, es una cosa extraña. O sea, si esta línea de apoyo a nivel demoscópico de diferentes encuestas y sondeos se mantuviese y el PRM necesitara una plaza tan importante como Santiago, no se descartaría una candidatura a la alcaldía. Bueno, como porque yo te veo un feeling de senador también, yo te veo un feeling, pero ya lo de Eduardo ya es otro eso y está en su ocupado. momento yo estuve aspirando a la senaduría cuando se podía, en el momento de las elecciones, de las aspiraciones internas, de cara a las elecciones, pero eso yo lo descarté, asumí una candidatura que el partido me pidió. Y bueno, como un dirigente que me debo a mi partido, con lealtad, con compromiso, así lo hice, aún sacrificando varias cosas en ese momento. Que tú estabas muy bien situado para la senaduría, lo que pasa es que tú entendiste que en la política hay que barrer y para adentro, la política se barre para adentro. Y también recuerda que era diputado y podía repetir como diputado. Pero repito, Pablo, yo soy un hombre de mi partido. Yo, en cuanto a tu pregunta de una posible candidatura de cara a las elecciones venideras para la alcaldía, eso es una situación que va a depender también de mi partido. Tengo que hablar con el presidente de la República, con el presidente del partido, con el liderazgo del partido en sentido general
y esperar deje las las encuestas. orientaciones. Y no deje las encuestas, Sí. porque el soberano es el que manda finalmente. Ahí que se está. mantengan esas Sí, encuestas como hasta ahora. Sí, sí, Y sí. muchísimas gracias. Yo creo en las encuestas y gracias a ti por la invitación. No, un placer que volvamos a encontrarnos pronto. Y recuerda que tenemos el compromiso de acelerar el proceso de la zona franca de Baní y de ir a Claro, tomarse ese café claro. Santo Domingo, por supuesto. Así es. Muchísimas así gracias. será. Te voy a invitar cuando vayamos a Baní para que estés al tanto y sea testigo de lo que está aconteciendo en lo que respecta a la zona franca de Baní. Pero el café Santo Domingo está asegurado. Yo me También encargo en Baní de nos lo eso. tomamos. Muy bien. Sí. Señores, muy buenas noches. Volveremos a encontrarnos. Feliz fin de semana. Si es en familia, mucho mejor. Y todo esto ocurre porque, gracias a Dios y a ustedes, a uno todavía le queda la palabra. Todavía nos queda la palabra. Buenas noches.